¿Cómo anda? Empecemos con un nuevo video. La fábrica de hormigas. Margaret era la única hija mujer de John, el dueño de una mina de carbón más grande de la ciudad. La niña era muy inquieta y volvía loca a sus institutrices con tantas preguntas sobre cómo funcionaba el mundo. Así que habían decidido que en un par de horas al día fuera a la oficina de su padre en el tercer piso. Allí tenía un hormiguero de vidrio, o al menos así lo llamaba él. Y él se pasaba horas con la nariz pegada a la ventana del despacho de su padre. Desde allí tenía la vista perfecta del pequeño mundo que la fascinaba. Un enorme ir y venir de cientos de hormigas ocupadas en sus inagotables tareas. A cada una le había puesto un nombre. Estaba Henry, el insecto más gordito, pero de paso acelerado, que siempre llevaba algo en las manos. También Eleanor, que parecía tener la misión de supervisarlo todo con su porte erguido y su andar metódico. Había otros como Charlie y Frank, que se demoraban un poco más, como si sus patas estuvieran más pesadas que las del resto. Y a la más pequeñita le había llamado Bob. Eran unas mascotas fascinantes para ella. Salvando las distancias, eran como el ojo de Gran Hermano, que lo ve todo desde arriba. El ir y venir era constante. Desde la mañana hasta que el sol caía, las pequeñas figuras recorrían los pasillos, cargaban y descargaban, se reunían en grupos para compartir información con un murmullo apenas audible. En su mente, Margaret imaginaba que sus diminutas hormigas tenían problemas que resolver, una entrega de semillas que no había llegado a tiempo, un túnel derrumbado que había que reparar antes del invierno, la reina esperando informes sobre la producción de la semana. De vez en cuando, una sombra interrumpía su observación. Era su padre, el dueño de la mina, que desde arriba impartía indicaciones con un altavoz con la solemnidad de un monarca. Las hormigas, al escuchar su voz, se paralizaban y luego seguían haciendo prácticamente lo mismo. Volvían a su rutina como si nada pudiera perturbar realmente el orden de la colonia. Un día la niña le preguntó a su padre: «Papá, ¿alguna vez te has preguntado qué piensan las hormigas de su trabajo?». Su padre frunció el ceño, dejando su pluma sobre el escritorio. «Las obreras no piensan en eso, Margaret. Trabajan porque es lo que deben hacer». Pero ella no estaba tan segura. Desde su ventana veía cómo los insectos se esforzaban, cómo algunas flaqueaban, cómo otras parecían llevar el peso de la colonia sobre sus espaldas. Veía a Henry, a Eleanor, a Charlie y a Frank, y no podía evitar pensar que tal vez, incluso en un hormiguero de vidrio, cada hormiga tenía sus propios sueños y preocupaciones. Día tras día, Margaret seguía observando, hasta que una tarde quiso verlas más de cerca. Insistió tanto que su padre, con una sonrisa condescendiente, accedió y bajó con ella en el montacargas. El descenso fue largo y lento. Margaret sintió el escalofrío. Al abrirse las puertas del montacargas, sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, pero cuando lo hicieron su corazón dio un vuelco. Las hormigas no eran hormigas, eran hombres. Personas con overoles ennegrecidos, con rostros cansados y manos curtidas por el trabajo. Algunos se movían con la misma prisa que había imaginado en Henry, otros se apoyaban unos a otros agotados. Eleanor, la supervisora, daba órdenes con voz firme, y entre todos, Margaret preguntó por Bob. Le costó a los demás un par de minutos entender a qué se refería, que era el más pequeñito. Le comentaron que era un niño, casi de su edad, pero que no había salido de la mina. Eleanor se tomó la cabeza y se largó a llorar. Frank trataba de consolarla. Margaret sintió una punzada en el pecho. Miró a su padre con furia contenida. «No son hormigas, son personas», exclamó con la voz más fuerte que pudo. Su padre suspiró y le revolvió el cabello con una sonrisa cansada. «Hija, no entiendes el mundo, nosotros somos la hormiga reina. Si les diéramos todo lo que dices, no habría dinero para invertir en la mina. Solo alcanzaría para pagarles abultados honorarios por hacer tareas sencillas». Pero Margaret no lo escuchó. Salió corriendo hacia los túneles más profundos. «Bob sigue aquí abajo», gritó sin detenerse. Su padre maldijo por lo bajo y corrió tras ella. Pero la mina era un laberinto. El polvo, el calor y la falta de luz hicieron que pronto se desorientara. Llamó a Margaret varias veces, pero su voz solo rebotaba entre las paredes de roca. Por primera vez en su vida, John sintió miedo. Se apoyó contra la pared y respiró hondo, tratando de calmarse. No podía perder a su hija.
¿De qué valía toda su riqueza si ahora que más la necesitaba estaba realmente solo y perdido? Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Al darse vuelta, vio a sus propios mineros detrás de él. Eleanor, Franco, Charlie, todos lo habían seguido. No lo habían dejado solo. Por aquí, señor, dijo Frank. Si Bob sigue vivo tenemos que darnos prisa. John asintió en silencio. Ya no era el dueño de la mina ni la hormiga reina. Era solo un hombre con miedo en la oscuridad, igual que ellos. Cuando finalmente encontraron a Margaret, ella estaba arrodillada junto a un pequeño cuerpito cubierto de hollín. Bob respiraba con dificultad, pero aún estaba con vida. John cargó al niño en brazos y con la ayuda de sus trabajadores salieron de la mina. Pasaron días antes de que Margaret despertara en el hospital. Lo primero que vio fue a su padre sentado a su lado y a sus dos hermanos mayores que abandonaron sus estudios para acompañarle. ¿Estás bien?, preguntó John. Margaret asintió y luego preguntó por Bob, mientras sus hermanos lloraban de emoción y alababan a Dios. Su padre hizo un ademán y un pequeño entró sonriendo en la habitación y le dijo: «Tú me salvaste la vida», pero en realidad, pensó Margaret, él también había salvado la suya. John no dijo mucho en los siguientes días, pero cuando la mina volvió a funcionar hubo cambios. Las jornadas eran más cortas, había mejores medidas de seguridad y por primera vez hubo un bono para los trabajadores al final del año. Margaret abrazó a su padre y le susurró al oído: «Este es el papá que quiero, no la hormiga reina». John no respondió, solo la abrazó más fuerte. Bueno, ahí concluye el cuento. ¿Qué podemos comentar al respecto? La fábrica de hormigas nos recuerda que a veces hace falta la mirada pura de una niña para ver lo que los adultos se han acostumbrado a ignorar, que detrás del ruido de la productividad y del discurso de la eficiencia hay seres humanos con rostros, sueños y dolores, y que ningún sistema es verdaderamente fuerte si se construye sobre el olvido de quienes lo sostienen. Hasta la próxima.